Estamos en el Museo y Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar, en Madrid. Es este un peculiar espacio artístico ubicado en los antiguos talleres de mantenimiento de la estación de ferrocarril de Atocha. En la Neomudéjar se llevan a cabo gran cantidad de actividades creativas, desde residencias artísticas hasta exposiciones y eventos de artes de vanguardia de diversas disciplinas plásticas y audiovisuales. Dentro del proyecto de la Neomudéjar contemplamos diferentes proyectos dentro del mismo, como puede ser el Centro de Interpretación e Investigación del Vídeo, el Archivo Transfeminista Queer, exposiciones temporales y también parte de la colección permanente. Vamos a visitar una de las exposiciones temporales de la Neomudéjar, titulada Mata Caín, y vamos a conocer a su responsable, Tino Calabuig. Mi nombre es Tino Calabuig. Nací en un pueblo cerca de Madrid, pero siempre he vivido en Madrid. Me he criado en un barrio obrero, en el Puente de Vallecas. Llevo una larga trayectoria donde siempre me he movido en el campo de la pintura, del arte visual y también en el tema de la fotografía y el cine. Tino Calabuig es uno de los referentes de artistas que trabajan con el arte político y yo destacaría sobre todo de su proceso creativo, lo multidisciplinar y el trabajo inmersivo de su obra. Federico Agustín Calabuig París, conocido como Tino Calabuig, es un veteranísimo artista nacido en Colmenar de Oreja, provincia de Madrid, en 1939. Con una larga trayectoria en el arte contemporáneo español, Tino Calabuig tiene obras, por ejemplo, en las colecciones del MACBA de Barcelona o en el Museo Reina Sofía de Madrid. Pese a ello, no es del todo conocido por el gran público. De hecho, Calabuig es un artista casi marginal, un outsider, como él mismo se define, que por voluntad propia no ha entrado de lleno en el mercado del arte. Si bien goza de cierto prestigio dentro del mundillo artístico, no ha alcanzado la fama y la notoriedad de muchos de sus compañeros y amigos de generación. Yo me alejé de la pintura, me fui de la pintura de Caballete, porque rechazaba el mundo de las galerías. Eso de hacer la corte, o sea, de ir a la galería, a la exposición, a las inauguraciones, estar allí, no iba conmigo. En el 59 ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes era una enseñanza académica, pero yo siempre he sido un poco rebelde, o mucho rebelde. De hecho, hace poco me llamaron viejo rebelde, no sé, me hizo mucha gracia eso. Y empecé a trabajar por mi cuenta, fuera de la enseñanza estricta de la academia de la Escuela de Bellas Artes. Posteriormente fui a Estados Unidos y hice un máster en Bellas Artes en la Art Institute en San Francisco. Además de creador, Tino Calabuig ha sido desde siempre un promotor de actividades artísticas y audiovisuales. Tras regresar de Estados Unidos, acompañado de Rosalind Williams, una experta en fotografía y que a día de hoy sigue siendo su mujer, Calabuig puso en marcha junto a su compañero y amigo Alberto Corazón la Galería Redor de Madrid, de la que fue director entre 1971 y 1988. A partir de ahora, la Galería Redor ha dado un giro y su director, Tino Calabuig, nos lo va a contar. En Redor Canon nos proponemos hacer una serie de exposiciones que vayan desde los fotógrafas internacionalmente conocidos y también procurar dar salida a los trabajos de los fotógrafos y fotógrafas que comienzan a trabajar en este medio. A mediados de los años 70, Tino Calabuig hizo sus primeras experiencias en el campo de las artes no convencionales. Esta exposición de 1974, realizada en el Colegio de Arquitectos de Tenerife y titulada Los desastres de la paz, era una muy novedosa muestra para aquella época. Más abajo, la pareja feliz ve la tele. Hoy hubo una huelga. Encerraron a muchos. A uno lo mataron. Esta instalación de Calabuig fue uno de los primeros eventos en España de esta vertiente artística. En ella ya se podían apreciar algunos de los elementos recurrentes de su iconografía que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que incluso tienen presencia en esta última exposición, Mata Caín.
las rejas carcelarias, las puertas con barrotes colgantes o los hombres con cabeza de televisor. Yo creo que fui uno de los pioneros, sobre todo en Madrid y creo que en el resto de España, de este tipo de, digamos, de arte, que es la instalación. Ideológicamente siempre pensaba que el arte debía estar, por un lado, en la calle, y entonces la fotografía y el cine me parecieron los soportes, el vehículo más acertado para encauzar ese tipo de ideología. Durante los años del final del régimen de Franco y la transición, Calabuig deja de lado el arte y da el paso al cine documental, actividad en la que estuvo volcado durante varias décadas. Un cine comprometido y militante, de claro sesgo izquierdista, produciendo como realizador y productor títulos como La calle es nuestra, de 1974. Un documental sobre la vida en los barrios degradados de la periferia madrileña y la lucha por las libertades cívicas y sociales en el postfranquismo. Lo que nos dedicamos fue a hacer, durante un corto periodo de tiempo, pues un cine de agitprop, de agitación y propaganda, sectario, por supuesto, pero realmente era un cine muy valiente, y porque eran las únicas imágenes que se podían conseguir entonces de algo de lo que estaba sucediendo en España. En Orcasitas pues no había agua, no había váter, no había calle, no había luces, no había nada de nada. De las 3.000 familias más o menos que vivimos en casas bajas, hay más de 1.000 que viven aún sin váter. Yo que trabajaba por mi cuenta, que era artesano, oía la radio y llamo. Y era cuando el hombre había llegado a la luna. Y dije aquello de que cuando el hombre había llegado a la luna, en Orcasitas seguíamos cagando en una lata. Fui cofundador del Colectivo de Cine de Madrid. Todo el movimiento antifranquista, todo el movimiento por la democracia que estaba surgiendo entre la muerte de Franco y el 77, que es cuando son las primeras elecciones democráticas, pues estaba oculto, es decir, la televisión no hablaba de ello y tal. Y nosotros nos dedicamos a hacer, dentro de nuestras limitaciones, rodar con 16 milímetros, pues cuestiones como, por ejemplo, la matanza de Vitoria, la matanza de los abogados de Atocha. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. La trayectoria de Tino Calabuig, pese a su coherencia ideológica y artística, depara sorpresas. Por ejemplo, él fue el realizador contratado por la Dirección General de Tráfico en 1985 para hacer un anuncio institucional protagonizado por Stevie Wonder con el celebérrimo eslogan «Si bebes, no conduzcas». Conectamos con Stevie Wonder, me fui a Los Ángeles, monté la producción. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda. Si bebes, no conduzcas. Y ahí tengo que decir una cosa muy especial sobre Stevie Wonder, y es que no quiso cobrar ni un céntimo sobre ese trabajo. Dijo que eso era un servicio público que él hacía gratuitamente, y la verdad es que funcionó muy bien aquí en España. La gente no lo ha olvidado todavía. Tampoco es conocido que Tino Calabuig fue el productor ejecutivo de una serie infantil de televisión española de 1995 titulada Supercan y su banda, donde un perro con poderes y un elenco de niños y actores, con un jovencísimo Javier Bardem motorizado, protagonizaban disparatadas aventuras con fines de educación vial. Tras una larga trayectoria como realizador y productor audiovisual y cumplidos ya los 70 años, Tino Calabuig, en vez de jubilarse, decidió retomar su carrera, embarcándose en acciones como la reconversión de un solar abandonado en el centro de Madrid en centro de producción artística, y proyectos expositivos como fueron las muestras tituladas Con permiso y Selfies de un outsider. Uno de estos selfies de un outsider podemos verlo incluido en la actual exposición de la Neomudéjar Mata Caín, una instalación multimedia que reflexiona sobre la violencia y la represión y su expresión concreta en la historia de España y las heridas aún no del todo cerradas de la cruenta guerra civil y la posguerra que asolaron el país hace 80 años. Soy una persona de una familia republicana que me marcó.
y me ha interesado recuperar trozos de la memoria de aquella época. Y esta instalación que tenemos aquí en la Neomudéjar responde a parte de mi trabajo, aunque toco otros palos de la multimedia, ¿no? La exposición en formato de instalación contiene elementos escenográficos que incorporan cuadros acrílicos, dibujos, esculturas, reproducciones en papel de pinturas digitales, vídeos documentales y efectos de sonido. Su título de referencias bíblicas es ciertamente inquietante: Mata a Caín. Me vino a la cabeza de que esa especie de síndrome atávico del deseo de matar, de suprimir, de exterminar, no ha cesado. Podemos remitirnos pues a la Guerra Mundial, donde hubo 50 millones de muertos, en Uganda 1 millón de muertos, y España hemos tenido una experiencia hace 80 años exactamente parecida. Y justamente la idea de Mata a Caín viene no solamente de los que matan, sino de los que mandan matar a Caín, es decir, los que le dicen mata a Caín. Pienso que eso es inherente a la propia naturaleza humana y no va a cesar. Cuando existe una represión latente en una sociedad, no se habla de ella, hay un silencio, pero permanece en los sótanos, en el underground, en los sótanos de la realidad, ¿no? Entonces esa opresión que yo recuerdo haber vivido durante muchos años aquí en este país, la he plasmado en una instalación multimedia donde utilizo el vídeo, utilizo el dibujo, utilizo la pintura, utilizo la escultura y utilizo el sonido. Yo me nacen 2 meses después de terminar la guerra civil. Ese niño después, cuando nace y es mayor, recuerda historias que escuchó allá dentro de la placenta de su madre, que son la historia que contaba su padre cuando regresa de Guadalajara, del frente de Guadalajara, a su casa en el pueblo. Son esas historias las que no solamente son recurrentes en mi trabajo y en mi propia memoria, pero no solamente eso, sino el hecho de pertenecer a una familia republicana que una parte de la familia era republicana, la otra parte era de derechas, como en muchísimas familias españolas, y esta familia sufrió, como miles de familias, o por no decir millones de personas en España, las consecuencias del triunfo de los vencedores en la guerra civil, que en la paz, en vez de establecer un sistema de concordia, se ensañaron durante muchos años en la venganza y en la revancha. Y esa experiencia familiar, cárcel, fusilamientos, me marcó como a muchísimos españoles. Y para mí es muy importante recuperar esa especie de memoria subjetiva, pero que extensiva a cientos de miles de españoles que sufrieron estas experiencias después de la guerra. Bueno, estas fotografías con los textos que tienen responden a una instalación, un juicio sumarísimo en los consejos de guerra que se montaron después de terminar la guerra civil. He elegido una serie de imágenes entre los nombres de más de 3.000 personas que fueron fusiladas en el cementerio del Este, hoy cementerio de la Almudena, en Madrid, entre el año 1939 y 1944. En toda España hubo decenas de miles de condenas a muerte que refrendaba el jefe del Estado, el generalísimo Francisco Franco, con su firma
o delegando en el capitán general de la región donde se hacía el juicio. Cuando se habla de... se critica estúpidamente, pienso yo, por desconocimiento, lo que para mí, por lo menos, significa la memoria histórica, no significa más que simplemente es como enterrar a tus muertos. Es decir, estamos viendo que en un accidente desaparecen en un avión y se caen al mar, y las familias, hasta que no los sacan, saben que han muerto, pero no van a descansar hasta que no los sacan y los entierran y los lloran. Y para mí la memoria es eso, es simplemente tener la posibilidad y el derecho a manifestar esa memoria de las personas, tus familias o conciudadanos que tuvieron una muerte injusta. No hay deseos de venganza, no hay deseos de revancha, no hay deseos de agitación, no hay ninguna, es simplemente tener el derecho a decirlo. Este fotomontaje es el que sale en la foto con la mano, es mi padre. Nos quedó, es el título, y lo que nos quedó de mi padre fue el ejemplo, la dignidad, el orgullo, la resistencia, la esperanza, la firmeza, la bondad y la memoria. Cuando muchos de sus coetáneos octogenarios están ya muertos, o en el mejor de los casos jubiladísimos, Tino Calabuig, ese viejo rebelde, se levanta cada mañana con la sana intención de seguir trabajando, de seguir creando. Todavía no sé muy bien qué voy a hacer cuando sea mayor. Yo creo que ahora soy menos outsider, es decir, ahora cuando empiezo a ser mayor he decidido que quiero sacar muchísimas cosas que tengo dentro y que estoy trabajando desde hace tiempo para precisamente sacarlas a la calle, es decir, para que se vean, ¿no? Siempre he dicho que soy de los que mueren con las botas puestas.